Vale, una cordial bienvenida a todas las personas que estén mirando esto en el futuro. Yo soy Mati y en el contexto del Campeonato Nacional de Ecuador de 2023 de Cuenca, voy a brindar para ustedes un taller sobre comparativas estratégicas y sopesar argumentos, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es comentarles un poco de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a primero a hacer algo a lo que yo denomino teoría general de las comparativas. Aquí hay una serie de pensamientos que tienen mucha conexión entre sí, que he logrado reunir y concluir después de mucho tiempo debatiendo, y ha sido un poco combinar la manera en que he visto que distintos debatientes abordan la problemática o la cuestión de las comparativas, sumado a otros talleres que he visto, a mi propia experiencia y a mis pensamientos, que me han llevado a sistematizar un poco el cómo debiese funcionar en un escenario ideal, el cómo comparamos argumentos en los debates y el cómo pensamos en debate en general. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Creo que esa es la parte más importante y más novedosa, porque hay bastantes talleres muy buenos que hablan sobre ponderación. Hay uno de Leo Fragueda que habla de ponderaciones para el TODI 2021. Hay uno de Juanita que se llama Sopesar argumentos, que también está muy bueno. Y esos talleres ya abordan los criterios, de los cuales vamos a hablar en la segunda parte de este taller. A pesar de que voy a intentar explicarlos con un par de matices que creo que aún no se exploran demasiado y me parece que son importantes. Y finalmente vamos a compartir unas reflexiones finales sobre cómo funciona todo esto en nuestras cabezas después de que entendemos tanto la primera como la segunda parte. Ese es el orden del día para hoy. Va. Entonces, lo primero es, ¿cómo esquematizan los debates en su cabeza? Y aquí hay una cuestión que creo que afortunadamente hemos ido rompiendo en el circuito, y probablemente las nuevas generaciones de debate ya tienen un chip un poco distinto de cómo funciona, que me parece un chip más adecuado, pero tradicionalmente hay siempre una separación muy clara entre los argumentos y las refutaciones, ¿verdad? Siempre escuchamos, hay argumentos y hay refutaciones. Uno idealmente debiese tener ambas cosas, ¿cierto? No está, por ejemplo, también visto que uno gane desde cámara baja solamente con refutaciones, o que en cámara alta de oposición no tenga muchos argumentos, sino que solo refute alta de gobierno, ¿verdad? Es muy común que hagamos una división muy tajante entre qué es un argumento y qué es una refutación, y qué es una ponderación, y qué es un encuadre, y qué es una caracterización, y qué es una definición, y qué es un contrafáctico, y qué es un modelo. Entonces creamos un montón de categorías artificiales para poder conceptualmente tener debates que sean más limpios, lo cual me parece positivo, pero hay algo muy importante que no deben perder de vista. Y es que en un debate, al fin y al cabo, todo lo que ocurre son contribuciones al debate. Esa contribución se puede disfrazar de comparativa, se puede disfrazar de argumento, se puede disfrazar de refutación, pero en último término es una contribución. Una contribución puede ser muy importante en un debate o muy insignificante en un debate, sin importar cuál sea su naturaleza. O sea, puede ser una refutación, puede ser un argumento, puede ser un encuadre. Eso no es lo que define qué tan importante es una contribución en un debate. Entonces, esta primera parte o esta primera idea general que quiero compartir con ustedes es que cuando piensen en los debates, dejen de tener una línea tan rígida entre qué es un argumento, qué es una refutación, qué es un encuadre, qué es una caracterización, que a veces creo que son líos mentales que no son muy funcionales, sino que comienzan a pensar todo en términos de contribuciones. Entonces, todos los equipos en un debate, primer gobierno, primera oposición, baja de gobierno, baja de oposición, contribuimos al debate. Lo hacemos con distintas herramientas, pero en último término, lo que nosotros queremos hacer no es probar que nuestro argumento es el mejor o que nuestra refutación es la mejor, sino que nuestro caso, comprendido como un compendio holístico de contribuciones, fue el mejor del debate, que es diferente. Y eso es súper importante. Dejar de pensar en categorías tan rígidas, comenzar a entender todo como contribuciones, primera idea grande. Y segunda idea grande en este primer apartado sobre cómo esquematizamos debate en nuestras cabezas, es comenzar a pensar en debate también desde la idea de construir casos más que construir ideas a favor de algo o ideas en contra de algo. Y esto sí creo que es algo que lleva más tiempo rondando. Hay un taller de Jorge Portocarrero que me parece que es muy bueno, de 2019, que habla sobre esto, y etcétera, talleres que introducen ya la idea de diferir un caso de un argumento. Lo que buscamos es una forma en la cual podamos comparar nuestro caso ante los casos de los demás equipos, y no necesariamente un argumento en concreto, a pesar de que hay instancias en las cuales
irremediablemente para poder comparar un caso, vamos a tener que comparar argumentos específicos. Entonces, hasta aquí deberían tener dos ideas muy claras en sus cabezas. Comenzar a pensar todo lo que ocurre en un debate en términos de contribuciones al debate y comenzar a pensar siempre en construir casos por sobre construir argumentos aislados. Los casos se diferencian de un argumento aislado en que los casos tienen una cierta coherencia interna, una cierta armonía y un cierto funcionamiento, casi como una visión de mundo que tiene un equipo en un debate por sobre eso, ideas individualmente consideradas. Ya. Entendiendo esto, van a mejorar muchísimo la forma en que comprenden los debates, la forma en que leen los debates, la forma en que priorizan los debates. Entonces, si esta idea o estas dos ideas no han quedado claras, necesito que alguien me lo haga saber ahora, porque todo lo que hagamos de ahora en adelante va a asumir que piensan un poco de esta manera. Vale, perfecto. Ya. La siguiente idea es una que nuestro coach en Sociedad de Debate PUCP fue muy insistente con esta idea desde siempre, pero particularmente durante ese MUDE. Se hizo un poco un meme, en el que cada vez que salía un draw y teníamos que ir caminando del auditorio a nuestras salas para ir a nuestros debates, eh, nuestro coach que está ahí, Sebastián, nos decía eh, la frase que ven en pantalla: metan goles y no dejen que les metan goles. Si se fijan, Sebastián dice dos cosas: que metamos goles y que no dejemos que nos metan goles. No dice solo metan goles y no dice solo eviten que les hagan goles. Dice ambas cosas. Dice hagan goles y eviten que les hagan goles. O sea, esencialmente lo que quiero transmitir en esta segunda idea, que es muy importante para el ejercicio de comparativas estratégicas, es que todo en un debate sucede de forma comparativa. Todo en un debate se compara. La forma en que se juzga un debate no es tomar los argumentos de un equipo, tomar los argumentos de otro y ver aisladamente cuál nos parece mejor. La forma en que los jueces evaluamos debates es: transcurre todo un debate, ese debate tuvo ciertas discusiones centrales, todos los equipos estuvieron en desacuerdo o en disputa respecto a ciertos puntos, a esos puntos les llamamos puntos de choque o clashes, y luego evaluamos qué contribuciones nos parecen mejores en cada uno de esos clashes, y el equipo que haya tenido las mejores contribuciones en los clashes más importantes, normalmente y habitualmente será el equipo que gane. Pero siempre es en comparación a lo que haya contribuido otro equipo. Nunca es ese aporte es bueno, ganan, o ese aporte no está tan god, pierden. Sino que este aporte en relación a este otro aporte es suficientemente bueno para ganar, por lo tanto este equipo está por sobre este equipo. ¿Se dan cuenta que es distinto? Y es la razón por la cual uno puede perder haciendo un gran debate, uno puede ganar haciendo un mal debate, y esas situaciones ocurren más de lo que uno puede pensar. Pero ¿cuál es la implicancia práctica de esto, más allá de el entendimiento teórico de que los debates debiesen funcionar de manera comparativa? La implicancia práctica es que cada vez que piensen en una contribución en el debate, cada vez que piensen en cómo están impactando a un debate, necesito que desde ahora en adelante siempre se acostumbren a explicar cómo esa misma cuestión que están analizando funcionaría en la comparativa. Un ejemplo muy sencillo de esto es en una moción que diga: esta Cámara legalizaría todas las drogas, moción clásica para este tipo de ejemplos. Ustedes son primer gobierno y están haciendo un argumento sobre cómo esto puede permitir que se desincentive el narcotráfico y los aspectos más violentos de este, haciendo que la gente acceda a una manera mucho más segura de poder satisfacer sus deseos de consumir ciertas sustancias, ¿verdad? Argumento de primer gobierno. Es muy distinto hacer ese argumento aislado y no decir nada más, solo decir: miren, esto en realidad ayuda a que haya mucha menos violencia por narcotráfico, que puede estar bien, o sea, no es un mal argumento, ¿verdad? Si está bien demostrado, puede ser un argumento con el que el primer gobierno gana. Pero es muy diferente hacer eso a explicar: miren, en la comparativa de este debate, lo que ocurriría sería lo siguiente: la no prohibición lleva a la proliferación de mucha violencia por causa del narcotráfico por esta y esta razón. En la comparativa lo que tienen es esto. O sea, primero metimos un montón de goles al otro lado, y solamente una vez que metimos un montón de goles,
nos encargamos ya de ordenar nuestra defensa, de hacer que nuestros jugadores en el centro del campo estuvieran ordenados, etc. Pero antes de eso, hicimos un trabajo muy fuerte de explicar qué ocurre en el otro lado. O sea, para poder debatir bien, en realidad hay que estar constantemente jugando en las dos áreas de forma muy fuerte. No es solo que el otro lado tiene perjuicios y no es solo que nuestro lado tiene beneficios, sino que mutuamente debemos estar constantemente explicando una cosa y la otra. Debemos tener ciertas contribuciones que aporten a que en nuestro lado no se demuestre que hayan perjuicios muy fuertes. Entonces, es la parte de evitar que nos hagan goles. Y por otro lado, debemos tener muy claros cuáles son los potenciales beneficios que solo suceden de nuestro lado o los perjuicios que solo suceden del otro lado. Y ahí estamos en la fase de meter goles, ¿verdad? Entonces, esta segunda idea es muy importante para poder establecer comparaciones que sean estratégicas. O sea, si se dan cuenta, si yo primero, y así es como usualmente me gusta hacerlo a mí cuando debato, primero explico cómo ocurre una cierta cuestión, un cierto conflicto dentro del debate, un cierto área de conflicto dentro del debate. En el otro lado, explico que en el otro lado, por ejemplo, funciona terrible, detecto un problema muy grave, exacerbo ese problema, demuestro que ese problema tiene muy pocas chances de solucionarse en el otro lado del debate, y solamente una vez que hago eso, explico por qué eso se soluciona en nuestro lado a través de esta moción. Y lo que eso genera es que cuando el juez está escuchando mi análisis, cuando el juez está escuchando lo que yo estoy diciendo en favor de nuestro lado, ahora tiene mucho más fácil tener un punto de referencia con el que comparar eso, y naturalmente va a ser más persuasivo, porque ya no está analizando lo que acabo de decir en el vacío, sino que lo está poniendo en una directa comparación con lo que acabo de decir antes. Entonces, ahí están estableciendo una comparativa estratégica, ahí están generando un escenario en el cual el juez leyendo esa situación muy probablemente esté de acuerdo con ustedes. No hacer esto, el silencio aquí va a otorgar mucho al otro equipo. Si ustedes no hacen este trabajo previo de explicar por qué las cosas en el otro lado no funcionan tan bien, luego abren mucho espacio a que el otro equipo sea el que tiene la primera palabra en ese asunto. Y en debate, a diferencia de la vida, no siempre el que ríe último ríe mejor, sino que, de hecho, yo creo que la tendencia es que el que establece primero cómo funciona algo suele ser el que tiene el favor en debate. Y esto está fuera de los manuales, para mí esto es una cuestión de la tendencia y de cómo intuitivamente funciona la cabeza de la gente cuando está juzgando un debate o cuando está debatiendo. Si un equipo de primer gobierno hace una caracterización muy fuerte sobre cómo funciona algo, luego el equipo de segunda oposición que está desafiando esa caracterización que hace alta de gobierno, ese es el equipo que tiene la carga de demostrar que lo que está diciendo el primer gobierno no ocurre de esa manera. O sea, ahora en la cabeza del juez, el equipo de baja oposición no puede solo hacer una caracterización en contrario, sino que debe activamente mostrar cómo esa caracterización es mejor que la de alta de gobierno o es más plausible, tiene que hacer que esa caracterización choque con la alta de gobierno y tiene una barrera más fuerte que superar. En cambio, si el primer gobierno no dice nada, baja oposición hace una caracterización más o menos, no tan buena, pero tampoco terrible, le es menos exigible a baja de oposición que haga una mejor caracterización, una caracterización más fuerte, porque en el fondo son los que están teniendo la primera palabra sobre ese asunto. Entonces, muy importante siempre que no desaprovechen esta oportunidad, sobre todo en cámaras altas. Caracterizar algo, detectar un problema, siempre es una gran estrategia para que en términos comparativos siempre terminen ganando el debate. Sobre todo en alta de gobierno. Yo creo que una moción política, por ejemplo, cualquier moción política, que desde la vieja escuela, que son mociones en las que es muy aconsejable detectar que existe un problema y luego explicar cómo esa moción lo soluciona, eso consejo de toda la vida, de 2013 en adelante, que es muy sencillo en primer gobierno explicar de manera muy profunda ese problema, agravarlo tanto, explicar que la inacción del otro lado o cualquier plan alternativo que ellos propongan sería insuficiente en resolverlo, y luego tener par de argumentos que sustenten cómo eso se soluciona de su lado, pero ya habiendo establecido un terreno tan nefasto para el otro lado que un poco sin importar que su lado no sea tan bueno, el de ustedes, siempre en contraste, siempre en la comparación van a salir mejor, siempre van a salir ganando. O sea, esto se trata de elegir muy bien las peleas, ¿verdad? O sea, tampoco se trata de que ustedes elijan siempre al PSG, mientras el otro lado está jugando con el equipo de cuarta división de Surinam, tampoco es la idea,
porque debe haber un elemento de justicia y de relación con la moción, pero sí se trata de saber encuadrar los debates de tal manera que sea favorable para ustedes. O sea, si puedo explicar que hay un problema grave antes de argumentar, hago eso, siempre, sí o sí. Eso aumenta el trabajo que tiene que hacer el otro equipo para poder ganarnos el debate. Esta idea es clara, esta segunda idea también es fundamental. Sí, vale. Ya. Y ahora nos metemos de lleno a lo que son las comparaciones más puntualmente. Ey, ahí sí. Ok, miren. En el fútbol, todos los goles valen lo mismo. Puede ser el gol de chilena de 40 metros que hizo Zlatan, puede ser el gol de Rabona de Borgi, puede ser el segundo gol de Maradona a los ingleses en el Mundial, puede ser el gol de Götze a Argentina en la final del 2014, puede ser el gol de Chupete Suazo de 38 metros en Colo-Colo en el Campeonato de Clausura 2006, que todos valen igual. No importa que el gol haya sido más bonito o menos bonito o lo que sea, el gol es el gol y uno gana haciendo goles, ¿verdad? Haciendo más goles que el otro equipo. Ya. Aquí es donde el debate sí es diferente al fútbol. En el debate no todos los goles valen lo mismo, afortunada y desafortunadamente. Desafortunadamente porque eso implica que vamos a tener que esforzarnos si queremos desbloquear aquellos goles que en el debate valgan más, pero afortunadamente porque el debate, a diferencia del fútbol, sí premia el esfuerzo que hayamos hecho en demostrar algo, no solo de la forma más mediocre posible, sino que demostrarlo bien. O sí premia que además de demostrar algo, ofrezcamos junto a esa demostración una buena ponderación. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero a lo que quiero llegar es que en debate hay dos tipos de cosas que comparamos, ¿ya? Hay dos tipos de cosas que comparamos. Y aquí pueden imaginar esto, pueden cerrar sus ojos y pensar en un debate. Es lo que a mí me suele ayudar para entender este tipo de ideas. Imagínense que hay un debate en sus cabezas y ese debate, con cualquier moción, su moción favorita, no importa, la moción del fin de semana, puede ser cualquier moción, aquí, pero necesito que todos piensen esto internamente. No me importa si no hablan, si no prenden su micrófono, si no prenden su cámara, solo necesito que lo piensen. Piensen en un debate, piensen en una moción y piensen en los diferentes puntos de choque que esa moción tiene. ¿Mm? Entonces, yo voy a hacer este ejercicio con una moción que vi el día de hoy. Era una moción sobre subir el impuesto al lujo, o sea, el impuesto a los productos de lujo, subirlo y que además del IVA, que es el impuesto que grava el consumo de manera normal, no sé cuánto será en Ecuador, pero en Chile es un 19,5%, además se le aplica un impuesto adicional que haga que el impuesto sobre un producto de lujo llegue hasta el 35%. ¿Ah? Era esa moción, en un torneo español de 2018. Entonces el debate era, ¿deberíamos subir ese impuesto a los productos de lujo o deberíamos no subir el impuesto a los productos de lujo? Ya. Esa moción, como cualquier otra moción en el mundo, tiene puntos de choque. Eso quiere decir que tiene distintas discusiones sobre diferentes cosas. Esas discusiones pueden estar más o menos entrelazadas, pero son discusiones relativamente autónomas. Esa moción, la moción sobre los impuestos, tiene una discusión sobre en qué lado de la Cámara existe una mayor recaudación de impuestos, ¿verdad? Porque naturalmente al equipo que le interesa argumentar a favor del impuesto, le interesa probar que recaudar más es una cuestión positiva y por lo tanto, demostrando que hay mayor recaudación en su lado de la Cámara, prueban un beneficio inmediato e irremediable que es muy positivo en el lado de gobierno. Y al equipo de oposición probablemente le interesa demostrar que en realidad esto no va a ayudar a la redistribución de la riqueza ni a la recaudación de más impuestos, porque una vez que el impuesto se sube, por ejemplo, la gente va a preferir comprar esos productos de lujo en otros lugares, ¿verdad? Si estoy en España y ahora comprarme un Rolex en España es extremadamente caro, entonces lo compro en Suiza. Como el IVA que grava el consumo, el hecho imponible de ese impuesto es en el lugar de la compra, el dinero no se lo va a quedar el Estado de España, sino que el de Suiza, porque lo compro ahí. Entonces, dado que se deslocaliza la compra,
no hay mayor recaudación porque la gente termina por pagar ese impuesto en otros países, ¿verdad? Esa es una discusión en cámaras altas. El primer gobierno dice, esto iba a recaudar porque ahora es más lo que obtenemos de cada compra de un producto de lujo. La oposición dice, eso sería cierto si la gente siguiera comprando el producto de lujo aquí, pero lo más probable es que lo compren en otro lado. Ya, ese es un punto de choque. Otro punto de choque, creo, independiente de ese, o al menos separado, si no totalmente independiente, puede ser un punto de choque sobre la legitimidad de la medida, ¿verdad? Sobre si es legítimo o no restringir el acceso a los productos de lujo. Y los equipos de oposición podrían argumentar que si el producto de lujo se vuelve 5.000 euros más caro o 7.000 euros más caro, y ahora solamente la gente que tiene mucho dinero puede seguir accediendo a ellos, pero hay un montón de población que ya no puede acceder a los productos de lujo por lo que supone el alza en el impuesto, eso es injusto, porque en el fondo priva de manera arbitraria a la gente de tener el derecho a comprarse lo que quieran, comprarse un auto de lujo, comprarse un reloj de lujo, comprarse lo que sea de lujo. Ya, entonces hay una discusión sobre si esto es en principio legítimo y una discusión sobre si esto producirá o no más recaudación. Cada una de esas discusiones va a tener argumentos, ¿verdad? En el argumento de la legitimidad, el gobierno tendrá sus ideas claras que podrán decir o no decir, oposición tendrá lo mismo, y en el punto de choque sobre dónde se recauda más también va a pasar lo mismo. Alta de gobierno tendrá algunos argumentos, alta de oposición tendrá otros. En debate hay dos clases de cosas que comparamos, y me di esta vuelta larguísima con esta moción, solo porque necesito que esto quede increíblemente claro. Podemos comparar y priorizar puntos de choque por sobre puntos de choque, o podemos ponderar, priorizar o comparar contribuciones dentro de un punto de choque con otras contribuciones dentro de un punto de choque. Eso es importante porque son habilidades distintas, a pesar de que parezcan parecidas y de que muchas veces los criterios son los mismos que usamos para decir que un clash o un punto de choque importa más que otro, o que un argumento importa más que otro. Conceptualmente es indispensable que entiendan que están haciendo dos cosas fundamentalmente diferentes. Cuando yo me paro en el discurso del látigo y digo, que esto seguramente lo han escuchado porque se ha vuelto muy popular últimamente, y digo, lo primero que voy a hacer es posicionar nuestra extensión respecto al resto del debate. Miren, en el resto del debate había una discusión relativamente intensa sobre qué ocurre con la recaudación. En baja de oposición nosotros mostramos que independientemente de lo que ocurra con la recaudación, hay una cuestión grave de legitimidad que hace que esta medida sea en principio aborrecible y que no hay que apoyarla, incluso si generase más recaudación, y creemos que este punto de choque sobre la legitimidad es más importante que el punto de choque sobre la recaudación, en primer lugar porque es bastante más exclusivo, la recaudación puede obtenerse más o menos de un lado o del otro, subiendo otros tipos de impuestos, por ejemplo, pero solo esta medida sufre el perjuicio de ser increíblemente ilegítima e injusta. Ya, por ejemplo. Y ahí lo que estoy haciendo no es comparar aún ningún argumento. No estoy comparando argumentos. Solo estoy diciendo que a la hora de decidir el debate, a la hora de que el juez tome todo lo que ocurrió en el debate, tenga que preguntarse primero sobre la cuestión de la legitimidad y segundo, sobre qué ocurre con el tema de la recaudación. Porque estamos esencialmente dándole criterios para pensar que eso es más importante que lo otro. Estamos literalmente diciendo, a ver, vale, que ellos sí han probado esto, pero que probar eso no es suficiente para ganar el debate, porque hay esta otra discusión que es totalmente independiente de esa, que es mucho más importante por esta lista de razones que están bien justificadas. Esa es una habilidad y esa la tienen que tener, o sea, eso lo tienen que saber hacer, tanto en cámaras altas como en cámaras bajas, eso es pero indispensable, porque hay que reconocer que los puntos de choque en un debate no son infinitos. Y no me refiero a que no haya infinitos puntos de choque, a que haya infinitos puntos de choque, sino que a la extensión que tiene cada punto de choque también es finita. O sea, el material o el contenido de un debate es limitado en dos sentidos. Es limitado primero en el sentido de que no hay infinitas áreas de discusión, y segundo, que cada área de discusión no tiene material infinito. O sea, el clash de legitimidad se agota. Todos los clashes se agotan. Cuando ustedes escuchan la expresión esta moción es muy corta, se puede referir a una de esas dos cosas. O que la moción tiene pocos clashes, o que los clashes que tiene se agotan muy fácilmente. O ambas cosas, que
es el colmo y el terror de los debatientes, cámaras bajas, pero que también puede ocurrir, ¿no? Una moción que tiene pocas discusiones y que cada discusión tiene pocas ideas. Esas ideas se agotan rápido. Entonces, ¿por qué es indispensable que desarrollen esta habilidad de saber posicionar o de saber comparar puntos de choque? Bueno, en cámaras bajas creo que es evidente, porque puede ocurrir, y la mayoría del tiempo ocurrirá, que los equipos en cámaras altas decidan abordar un punto de choque en concreto y ese punto de choque lo agoten, porque han tenido 14 minutos de discurso más 15 minutos de preparación de poder desarrollar un punto de choque con mucha solvencia. Y de hecho es lo que yo recomiendo cuando somos cámara alta, y es lo que hacemos en este momento mi compañero Fernando y yo, cuando somos cámara alta, y es lo que hacíamos en su minuto mi compañero Jorge cuando debatimos Se Mude, y yo en cámara alta también. Vale, esta moción tiene 3 discusiones. ¿Cuál creemos que podemos desarrollar con más fuerza? Discusión 1. Ok, vamos a hablar solo de discusión 1, pero vamos a desarrollarla hasta el infinito. O sea, vamos a agotar todos los argumentos que existan en gobierno respecto a esa discusión, y así es muy difícil que alguien nos gane, porque para ganarnos van a tener que hablar de otra discusión en el debate, justificar por qué es más importante, y en esa discusión tener un nivel de desarrollo al menos similar al nuestro en discusión 1. Entonces suele ser una buena estrategia. Lo que quiere decir que en condiciones en las cuales hay equipos que están haciéndolo bien en cámaras altas, va a ser muy difícil que ustedes puedan solo extender de análisis, o que extendiendo de análisis tengan muchas chances para ganar. Van a tener muchas dificultades, van a pasarla muy mal si cada vez que son bajas están forzados a argumentar cosas similares a las que está argumentando su alta. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede ganar de esa forma? Sí. ¿Es fácil? No. La mayoría del tiempo no. No es muy sencillo, la verdad. Entonces creo que ahí es muy recomendable tener desarrollada la habilidad de poder ponderar un punto de choque por sobre otro. Esa es una forma, esa es una cosa, una habilidad. Otra habilidad distinta es que dentro de cada discusión puede haber contribuciones que importen más que otras. Pero eso va a quedar mucho más claro en la segunda parte sobre los criterios en particular. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Vale. Ya miren. Esto lo han visto, muy probablemente. Puede ser que no. No voy a asumir que nadie está. No voy a asumir que todos están familiarizados con esto, así que voy a hablar de esto de todas formas, porque creo que es muy importante recordar. Ya. Las contribuciones en un debate, tal como un tiro al arco, en un penal o en un tiro libre, necesitan ser, vamos a hablar de fútbol primero, necesitan ser lo suficientemente potentes como para que no sea un tiro extremadamente fácil de atajar, evidentemente, ¿no? Tiro muy despacio, es muy probable que lo ataje. El portero tiene más tiempo para reaccionar, más tiempo para moverse. Solamente con adivinar el lugar y moverse hacia lo más probable es que sea un tiro relativamente sencillo de controlar, a diferencia de que si pateo más fuerte, que incluso si me adivina el lugar, va con tanta potencia que es muy difícil que agarre la pelota, por ejemplo. Pero también hay una cuestión de precisión. O sea, tampoco se trata de pegarle fuerte de cualquier manera, se trata de pegarle fuerte a un lugar en concreto. ¿Vale? Todos entendemos eso, ¿no? Porque si fuéramos jugadores que cada vez que patean un penal solamente se enfocan en la potencia, terminaremos fallando 11 de 10 penales que pateamos porque la mandaríamos a la luna, y porque si fuéramos gente que solamente patea el penal con mucha precisión pero sin darle ninguna clase de potencia, nos convertiríamos en Jorginho en la Eurocopa del 2021, fallando una cantidad estúpida de penales por la selección italiana, que les termina costando al final bastante en instancias decisivas. Entonces tampoco es la idea pegarle solo bien en términos de precisión sin darle fuerza. Tiene que tener ambas cosas. Ya. Similarmente, las contribuciones en debate deben ser ciertas y deben ser importantes. ¿Ya? Entonces, si entendemos que los debates funcionan o existen en un plano bidimensional, donde el eje X aquí representaría qué tan cierto es algo, y el eje Y acá representaría qué tan importante es algo, una contribución, y quiero que por favor noten que estoy diciendo contribución a propósito mucho, solamente para que no piensen que esto es solo argumento. Esto aplica de igual manera para una refutación, esto aplica de igual manera para un encuadre, esto aplica de igual manera para todo lo que gana un debate, por eso contribución, que está aquí, digamos en el eje X está en el 1,
y que también está muy abajito en importancia, evidentemente va a ser un argumento muy malo. De verdad, un argumento que no es cierto y que además es insignificante. Si yo digo que, ejemplo de Dazo, que la comida de un perro va a estar mucho más amarga el día jueves, y eso no está demostrado, eso es tanto no cierto como irrelevante. Está aquí, está muy abajito, ¿verdad? También puede ser el caso que el argumento está acá, que sea un argumento muy importante, pero que en el eje de la veracidad esté muy abajo. El argumento está como 0,1000, digamos, en el plano. Si es un argumento muy malo, si yo digo que gracias a esta moción va a surgir la Tercera Guerra Mundial y va a caer una bomba en todo el mundo que va a acabar con la humanidad de manera irremediable, um, obviamente, si yo llegase a demostrar eso, realmente ganaría. Difícilmente hay un impacto que sea más importante que ese. El punto es que muy probablemente ese impacto sea muy poco cierto o muy poco certero. Muy difícil poder generar convicción respecto a impactos tan grandes. Entonces, ese argumento o esa contribución también sería muy mal. Pero incluso si el argumento estuviera acá, por ejemplo, acá, muy adelante en el eje X, pero en el eje Y muy abajo, seguiría siendo un argumento muy mal. Una contribución muy mala. El gol está acá. No necesito que esté aquí en el 1000,1000, o sea, que esté muy arriba en ambos ejes. Eso rara vez pasa, y si pasa es porque posiblemente hay un problema de balance con la moción que hace que haya argumentos invencibles hacia un lado, que es lo que comúnmente se conoce como una bala de plata. Pero con que esté aquí un argumento, que fijan, está razonablemente alto en el eje de la veracidad y razonablemente alto en el eje de la importancia, es ya un argumento que está muy bien, una contribución que es muy buena. Entonces, cuando hacemos comparativas, ya aquí es donde vinculamos esto al tema de este taller, cuando hacemos comparativas y cuando ponderamos, en general, estamos haciendo un ejercicio de intentar tomar nuestras contribuciones que se ubican en un eje, o sea, piensen que su contribución es este plano que está aquí, con el gol que está ahí puesto, y toman el gráfico de la otra parte, tienen el suyo y el de ellos, y le explican al juez por qué el suyo es más cierto y más importante que el de ellos, o solo más cierto, o solo más importante, no importa. Generalmente uno entiende la ponderación como explicar por qué es más importante, pero en realidad para mí esa es una conceptualización que no tiene mucho sentido, porque si ven la mayoría de talleristas que hablan sobre ponderaciones y la mayoría de gente que hace ponderaciones en sus discursos, suele usar un criterio que es el criterio de la certeza, y la certeza es literalmente qué tan cierto es algo. Entonces, no es verdad que cuando hablamos de ponderación solamente estamos diciendo que una cosa es más importante que otra, sino que en general estamos intentando decir que esa contribución en los dos ejes del plano, tanto en el de la importancia como en el de la veracidad, es menos que el nuestro, está más abajo que el nuestro, es menos cierto que el nuestro, menos importante que el nuestro. O a contrario sensu, que el nuestro es más importante y más cierto. Ese es todo el ejercicio, o sea, eso es lo que están haciendo esencialmente. Y esto es para que no pierdan de vista el objetivo, o sea, ese es el objetivo, no hay otro, es así de simple, o sea, eso es lo que hay que hacer. Y esto no puedo decirlo lo suficiente porque tengo una sensación muy fuerte de que últimamente la gente comienza a spamear criterios de ponderación como loros, es decir, es que esto es un impacto irreversible, un poco sin saber a qué están apuntando, o sea, a dónde están intentando disparar cuando dicen eso. O sea, no, todo esto tiene un objetivo muy claro, luego cada criterio para las herramientas que en el debate parezcan mejores, porque nuestras contribuciones son más ciertas y más importantes. Eso es todo lo que es comparar de manera estratégica, esa es la teoría. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Génesis, por favor. Hola, ¿cómo estás, Mati? Una pregunta, como juez o como debatiente, cualquiera de los dos, cuando estamos ponderando, ¿qué vemos primero? Eso creo que no creo que entendí muy bien. ¿Qué es más veraz, más importante o importante veraz? ¿Cuál de los dos? O sea, depende del debate o como que hay una regla o algo así. ¿Me podrías Oye, explicar? gran pregunta, gran pregunta.
Creo que es una gran pregunta, principalmente porque em, hace una pregunta muy típica en los exámenes de jueces hace mucho tiempo, que es la clasiquiña, que dice, entre un impacto moderadamente importante y muy cierto y un impacto muy importante pero poco cierto, ¿qué se debe preferir? Y la respuesta correcta es, se debe preferir el impacto cierto y no tan importante por sobre el impacto muy importante pero poco cierto. A ver, esencialmente el consenso, según yo, en la dogmática del debate y la gente que teoriza esto es más importante la veracidad, que tan cierto sea algo, en vez de la importancia, o sea, por sobre la importancia, está la veracidad. Ahora, esto es muy importante, y aquí tal vez hay gente que me crucificaría y que diría que estoy atentando contra la moral de debate, pero eso no es infinito. No es verdad que siempre haya que preferir el argumento que sea más cierto por sobre el argumento que sea más importante. Y quiero ponerlo de la siguiente manera. Y esto puedo decir lo que prácticamente es cómo funciona. A ver, esta idea es un poco enrevesada, así que quiero también que me digan si es que no está quedando claro. Esto en mi cabeza también genera mucha confusión algunas veces. Miren, cuando explicamos un argumento y demostramos que ese argumento es cierto, eso es condición mínima para que el argumento sea comprable en un debate, ¿cierto? Probarlo. Por eso muchas veces decimos que preferimos un equipo que demuestra algo, por pequeñito que sea, por sobre un equipo que no demuestra nada, ¿cierto? Entonces, imagínense que para poder demostrar un argumento hay que pasar cierto umbral que está aquí. Yo ofrezco análisis que hace que el argumento llegue hasta acá. O sea, superamos el umbral probatorio, digamos. El argumento requería 10 de análisis, si pudiéramos cuantificarlo, y ofrecimos 10 de análisis. O sea que está demostrado. ¿Vale? Una vez que esté demostrado, hay que evaluar qué tan importante es en relación a los demás argumentos. Pero el chiste es el siguiente. No todos los argumentos requieren exactamente el mismo umbral de análisis. O sea, el estándar probatorio de cada argumento no es igual, no es estático. No todos los argumentos requieren 10 de análisis para ser demostrados en un debate. Hay argumentos que requieren más análisis y otros que requieren menos análisis. Si yo voy a hacer un argumento sobre que, por ejemplo, mi argumento es, las personas cuando obtienen más derechos son más felices. Eso probablemente no requiere mucho análisis. Una premisa que es increíblemente intuitiva, cuyo desarrollo no requiere ser extremadamente denso, ni extenso, ni profundo, para que ese argumento se dé por probado en el debate. Y asimismo puede haber otros argumentos que, por su naturaleza, requieran de un estándar mayor para poder ser demostrados satisfactoriamente en un debate. Entonces, imagínense que hay un argumento que para ser demostrado requiere 10 de análisis. Y otro argumento que para ser demostrado requiere 7 de análisis. ¿Vale? Entonces, imagínense que son ustedes debatiendo contra mí. Yo estoy haciendo un argumento que requiere 10 de análisis. ¿Vale? Un argumento que requiere más análisis. Y ustedes están haciendo un argumento que requiere 7 de análisis. ¿Ya? Para demostrar mi argumento de 10 de análisis, yo ofrezco 10 de análisis. ¿Vale? Entonces, cumplí. El argumento está demostrado. El juez va a poder darme crédito por ese argumento porque a juicio de todo el panel lo demostré. ¿Vale? Ustedes tienen un argumento que requiere de 7 de análisis. Imagínense que ustedes otorgan 7 de análisis también y que demuestran ese argumento. Ambos argumentos, en su propia lógica, han logrado superar satisfactoriamente el estándar de demostración en el debate. Mi argumento requería un estándar un poco mayor que el de ustedes, así que naturalmente di un poco más de análisis del que dieron ustedes, pero la diferencia es que su argumento era significativamente más importante que el mío. O sea, su argumento tenía una serie de explicaciones de por qué era mucho más relevante que el argumento que ofrecí yo. Si nosotros aplicásemos de manera estricta y de manera, digamos, extremadamente indulgente
el criterio de la certeza o la veracidad siempre está por sobre la importancia, lo correcto sería decir que yo gano, porque incluso si ustedes tienen un argumento que vale más que el mío tiene más análisis de probabilidad y por lo tanto el mío es más importante. Pero para mí eso está equivocado. Para mí, si ambos probamos nuestro argumento, aunque para probarlo ustedes hayan tenido que hacer un esfuerzo menor, pero si su argumento es significativamente más importante, es 15 veces más importante, y aunque no fuese 15 veces más importante, solo si es más importante, pero son dos argumentos demostrados, deberían ganar ustedes por sobre mí, porque el criterio de la plausibilidad, desde donde yo lo veo, sirve más para descartar argumentos no demostrados que para equilibrar argumentos que están ambos demostrados, tienen una diferencia importante en cuanto a su importancia. Entonces, regla general, para poder cerrar este tren de pensamiento. Regla general, que las cosas estén probadas es previo a que las cosas sean importantes. Excepción o reglas supletorias, si quieren pensarlo de esa manera. Eso no es infinito. Hay ciertas hipótesis en las cuales un argumento con menos análisis y con un nivel de demostración inferior puede vencer a un argumento con un nivel de demostración mayor si la diferencia respecto al eje de la importancia es muy alta y siempre y cuando, como condición mínima, ambos argumentos sean razonables o estén razonablemente demostrados. Y un equipo que creo que hacía muy bien esto es un equipo de la vieja escuela, a mi gusto, el mejor equipo en la historia del circuito. Son Antonio y Javier de Comillas A, el equipo campeón de SEMUDE 2017, y Antonio, 3 veces mejor orador de SEMUDE, un gran datiente. Ellos muchas veces tenían argumentos que ellos mismos reconocían que en comparación a otros argumentos no eran tan plausibles. Ellos decían, por ejemplo, un argumento muy grande sobre cómo algo podría eventualmente producir una crisis. ¿Ya? Lo estoy fraseando muy en genérico porque me está costando recordar alguna emoción concreta y tampoco quiero hablar media hora de un debate de Antonio y Javier. Pero, vale. Ellos muchas veces tenían esta estrategia con la cual ganaron muchas veces de demostrar que había un perjuicio súper grave que era relativamente realista, que la posibilidad existía, que era una posibilidad latente. Vale, que no es 100% cierto que vaya a pasar, no, no es 100% cierto que vaya a ocurrir, pero tiene un grado de probabilidad de ocurrir decentemente alto. Y eso ellos lo usaban para ganar argumentos que eran más plausibles, demostrando que esos argumentos más plausibles eran significativamente menos importantes que lo que ellos decían. Entonces, muchas veces lograban ganar debates con argumentos menos probables que otros argumentos, si la diferencia en el eje de importancia era muy alta y si lograban generar suficiente certeza a que el argumento fuese al menos creíble. Esa es la respuesta más completa que creo que puedo dar. Y creo que es importante y tal vez haya que reiterar eso y escribirlo en algún lugar y que no quede en este taller porque es una idea muy importante, sobre todo en la conversación sobre cómo funciona el criterio de qué tan cierto es algo y cómo se relaciona con el criterio de qué tan importante es algo, para un poco ir unificando el criterio y que se aplique de forma más homogénea. Creo que sería algo positivo. Vale. ¿Alguna pregunta adicional sobre esto? ¿No? Vale. Entonces, bueno, aquí hay claramente un penal que demuestra qué es lo que ocurre cuando uno intenta exagerar esta última estrategia que les acabo de contar, intenta hacer el tiro más fuerte de la historia y termina por hacer un tiro que es una aberración. Esto, tenemos aquí el penal de Gauss. Vamos a verlo sin sonido para poder concentrarnos en lo que está ocurriendo en pantalla. Entonces, miren, aquí son ustedes preparando el argumento, no lo prueban, pero piensan que es un argumento muy bueno, entonces lo tiran nomás y pasa eso. O sea, el otro equipo está ahí celebrando, ahí el público del otro equipo está contento también, y ustedes están ahí preguntándose qué falló con el argumento. Fue eso. Entonces esa es una opción. Eso es antes de ver el taller. Luego ven el taller y tiran el penal perfecto, el de Matías Fernández. Este fue el primer penal en la tanda de penales de Chile contra Argentina en 2015. Entonces imagínense ser
el primer ministro, porque aquí este es el primer jugador en patear en la tanda de penales, y que este sea básicamente su primera contribución al debate. Piensen que es un encuadre junto a un argumento, y lo hacen de la siguiente manera, o sea, lo ejecutan de forma excelente. Miren, ahí están en prep, ahí está el otro equipo piensa que lo puede atajar, ahí, literalmente ese es el prep, tiran el caso y gol, evidentemente, o sea, ahí es muy preciso y también muy cierto, o sea, fue fuerte, fue preciso, estuvo probado, fue importante, y el otro equipo, a pesar de que intenta hacer ahí una especie de ponderación, evidentemente no lo logra, ¿no? Pues está muy bien ejecutado. El otro equipo ahí la baja mirando, no pueden hacer nada, es literalmente un golazo. Va. Entonces, esa es toda la teoría general. Más esta idea. Esta idea yo creo que es God. Esta idea me parece una locura. Y esta idea la saqué de un taller que no es de ponderaciones específicamente, es un taller sobre látigos que hace uno de mis debatientes favoritos del circuito anglosajón. Es un debatiente que batió por LSI durante mucho tiempo. Ellos fueron el top breaking team de Wood Tailandia 2020, el último Wood presencial hasta el que va a venir ahora en Madrid a fin de año. Él fue el segundo mejor orador del torneo. Lamentablemente perdieron en semifinales, pero él da un taller de látigo al año siguiente en el contexto del EUDC de Astana. Y él, cuando habla de ponderaciones en el látigo, tiene una idea que a mí me cambió la vida. Se relaciona un poco a lo que hablábamos al inicio, de primero explicar cómo las cosas suceden en el otro lado y desarrollar la comparativa, y luego explicar cómo funciona de su lado, pero un poquito más específico y con una mentalidad levemente diferente y más particularizada a lo que son las ponderaciones. Parece que es importante también hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Arth Mishra? Lo que dice Arth es, primero, fortalece lo tuyo. Luego, destruye lo del contrario. Luego pondera. Y aquí vamos a quitar la presentación un momento. Esta idea requiere atención máxima, así que no puedo permitir que se distraigan viendo el tiki-taka del Barcelona en ese momento. Consciente, creo que ha sido muy útil, es, piénsenlo como si fuéramos una cámara baja, que es como lo explica Arth, y creo que es la manera más sencilla de entenderlo, sin perjuicio de que esto sea extrapolable a cualquier discurso del debate. Piensen que son el látigo del gobierno, ¿vale? Son el látigo del gobierno. Entonces, evidentemente, acaba de hablar el extensionista de oposición. ¿Por qué? Porque es la persona que habla antes del látigo de gobierno. Ok, entonces, acaba de hablar el extensionista de la oposición, habló también su extensionista antes del extensionista de oposición, porque es el que habla antes del extensionista de oposición, y ustedes tienen una extensión que es la extensión A, ¿vale? Extensión A. El látigo de oposición hizo un punto de información a su extensionista, y el extensionista de oposición también desarrolló una serie de refutaciones hacia su extensión. Y asimismo existe una suerte de caracterización que tenía la alta de oposición que también pone en duda la extensión de ustedes. Entonces, alta de oposición decía algo que razonablemente chocaba con lo que ustedes dijeron después. Y su extensionista desarrolló la extensión, pero no necesariamente explicó cómo interactuaba o cómo chocaba con lo que decía la alta de OP. Una situación clásica en la que, por ejemplo, la extensión es demasiado gruesa, es mucho análisis, es mucha extensión, y por lo tanto su compañero les dice como, bro, la verdad no voy a poder como decir la extensión y además compararla y además refutar y además tal cosa, entonces voy a solo hacer el argumento. Yo digo, ok, está bien, yo hago lo otro, tranquilo, tú desarrolla la extensión. Mi compañero desarrolla la extensión. Mientras desarrolla la extensión, yo digo,
Vale, la extensión necesita estar explicada en relación a lo que ocurre con alta de Oppo. Entonces sé que tengo que hacer que nuestra extensión choque con alta de Oppo y también tengo que limpiar nuestra extensión de lo que acaba de decir el extensionista de Oppo, que también dijo una serie de cosas que hacen nuestra extensión menos creíble. Entonces, para mí ese es el paso uno. Ustedes tienen una contribución, que es lo que van a utilizar luego para ponderar. O sea, si yo sé que esa es la extensión que utilizaré luego, cuando compare nuestro caso con el de nuestra alta, cuando compare nuestro caso con el de cualquiera en general del debate, lo primero que debo hacer es salir en defensa de esa contribución, salir en defensa de esa extensión en este caso, y a lo que yo le llamo es legitimar la extensión, limpiar la extensión. Bueno, yo no le llamo así, fue Art el que inventó eso, pero yo le llamo así en este planeta. Limpiar la extensión, legitimarla. Entonces, cualquier cosa que esté flotando en el debate, esto literalmente lo imagino así, yo imagino como mi extensión siendo una pequeña nave que va a salir hacia el espacio, mi extensión está ahí, despegando, y hay satélites que están ahí en el espacio, hay una especie de eh, troll intergaláctico que puede atacar mi extensión, hay un burro que habla que está ahí también, que puede ser que le haga daño a mi extensión, hay una montaña muy rocosa con la que mi extensión podría chocar. Yo tengo que ir como una pequeña nave que va al lado de la extensión y tengo que ir disparándole a todos los obstáculos que mi extensión va a tener que afrontar para poder llegar a su destino. Esa analogía me parece que es muy clara. O sea, imagínense eso. Su extensión es una nave espacial que está despegando. Para poder llegar hacia el otro lado, para poder ir hacia el espacio profundo, por ejemplo, la extensión va a tener que atravesar ciertas cosas. De esas cosas, habrán unas que representan una gran amenaza para su nave espacial, para su pequeña extensión. Entonces tienen que hacer, primero, es defenderla. Si la extensión no llega al objetivo, entonces todo está perdido. O sea, no tiene sentido decir que mi nave era la mejor nave de la galaxia y decir que en comparación era mejor que las otras naves si mi nave ni siquiera logró despegar porque cuando iba a 10 metros sobre el nivel de la Tierra, le llegó un misil. No, no es muy buena esa nave, la verdad. Primero hay que defender la nave. ¿Vale? Entonces, ¿cómo defienden la nave? Refutando, normalmente. O sea, normalmente lo que ocurre es que lo que deslegitima la extensión son cosas que decía el otro equipo sobre su caso, y lo que tienen que hacer ustedes es limpiarla. Entonces, que tú dices que mi extensión no es exclusiva, es exclusiva. Que ustedes dicen que la extensión no tiene delta, la extensión tiene delta. ¿Vale? Funciona. Y también puede ser a veces legitimar la extensión en relación al caso de la alta. Es clásica situación en la que ustedes son baja de gobierno, el extensionista de Oppo dice, vale, voy a hacer la extensión que refuta de manera integrada a primer gobierno y a baja de gobierno no les voy a refutar porque traen lo mismo que su alta. Y tú te quedas como, ¿disculpa? ¿Como qué? Entonces cuando eso pasa, y bueno, no de forma tan somera y superficial, sino que imagínense que en efecto puede haber una legítima duda respecto a que su caso sea derivativo del de su alta. Va, puede pasar. En ese caso, también entraría dentro de la primera parte del despegue de su nave, el limpiarla de las dudas respecto de su legitimidad con la alta. Les voy a dar un debate aquí para que vean, para que piensen en este concepto de alguien que creo que en una situación concreta defendió muy bien su nave, que fue José Vergara en la ronda 8 del CNDI de 2021, que es el CNDI que José y Mauricio ganan. Es un debate que se trata sobre Donald Trump y sobre si el Partido Republicano debiese distanciarse o no de Donald Trump. No es el fraseo exacto, pero ese es el clash del debate. Y ellos son baja de oposición y Godos con Beramendi eran alta de oposición. Y ahí, pues lo que ocurre es precisamente que Mauricio y Vergara tenían un caso bien similar al de la alta, que Vergara se da cuenta que el panel puede estar pensando, ok, esta nave es la misma nave que hicieron despegar ellos, entonces como no tiene mucho mérito decir lo mismo de nuevo. Entonces Vergara se dio cuenta que tenía que legitimar su extensión a través de mostrar de qué manera su nave era diferente de la nave de Godos y Veramendi. Y lo hace, ¿vale? Que es el caso más raro, no porque pase menos, sino que más difícil de imaginar, de tener que primero limpiar la extensión de cómo es novedosa. Usualmente, como les decía, uno puede ver de manera más clara cómo tiene que limpiar la extensión mediante refutar aquello que le haga daño a la extensión, pero esta idea de limpiarla del caso de la alta puede ser no tan clara, así que ver ese debate puede servir un poco para ilustrar lo que estoy intentando decir. Vale, entonces esa es la parte número uno. Primero, ustedes se aseguran
que lo que sea que van a intentar ponderar luego esté bien, que esté a salvo, que sea legítimo, que esté limpio, que no hayan fuertes dudas al respecto, que al menos sea algo que está probado en la mente de todos. ¿Ah? No va a haber dudas. O sea, si alguien, o sea, si pierden ese debate, no va a ser porque lo que estaban diciendo no estaba bien probado ni nada de eso. O sea, todas las preocupaciones que digamos son filtros de admisibilidad en la cabeza del juez cuando están pensando su argumento, las superan, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, una vez que hacen eso, que es lo primero, que para mí, ojo, eso siempre es lo primero, sobre todo en látigo, eso crucial, o sea, sin extensión no llegan a ni una parte, o sea, se caen a pedazos, necesitan que su extensión llegue. Entonces, para mí, paso uno, legitimar la extensión, siempre. Solo no lo hago cuando siento que la extensión es muy legítima ya de por sí, pero si hay contribuciones flotantes en el debate que amenacen mi extensión, primero voy a eso, siempre. Vale. Entonces, con eso fuera, ¿qué es lo segundo? Y puede ser un poco más divertido. Lo segundo es salir a destruir la nave de los demás. O sea, esta es mi nave, esa es su nave, nuestra nave está épica, pero su nave honestamente también está épica. Entonces, obviamente, comparar una nave que es muy épica junto a otra nave que es muy épica es más difícil que comparar una nave que es muy épica contra una nave que está hecha a pedazos. Lógico. Entonces, antes de hacer la comparación, que podría ser muy tentador decir, ah, vale, tenemos ya el argumento, vamos a probarlo. Primero, intento hacer que esa comparación, esto se relaciona mucho a lo del inicio, o sea, aquí son multisilábicas, esto es Richter FMS Chile 2020, o sea, todo se conecta, todo está entrelazado. Vale, entonces, antes de comparar, salgo a mostrar todos los defectos que tiene la nave del contrario. Aquí yo activamente me intento convertir en el troll intergaláctico que intenta hacer que su nave no llegue a su destino. Aquí ataco su nave de forma muy fuerte, todo lo que pueda. Entonces, ellos tenían un argumento que decía que gracias a esta moción iba a haber 100 perritos que iban a ser adoptados el día jueves. Ese es su argumento. Ya, yo lo que puedo hacer es mostrar que no van a ser 100 perritos adoptados, sino que van a ser solamente 20. Una mitigación. Que uno a veces las mira menos las mitigaciones, uno dice, ah, mitigación, no está tan god, no es tan bueno. No, es muy útil en este sentido particular. Yo creo que una mitigación puede ser muy útil. O sea, imagínense que inicialmente la labor que ustedes iban a tener que tener era comparar su argumento contra primer gobierno salvando 100 perritos. Si ustedes mitigan y dicen, mira, en realidad la capacidad de adopción de este actor en la moción no es tan alta, difícilmente estemos hablando de salvar 100 perritos de manera más realista. Estamos mirando a salvar un máximo de 20 perritos. Es mucho más fácil comparar cualquier cosa con un beneficio menor que con un beneficio mayor. Por lo tanto, disminuir los beneficios, empobrecer los beneficios, bajarlos de categoría, mitigarlos, es súper útil antes de hacer la comparación. ¿Ya? Entonces, parte 1, defendemos nuestra extensión o nuestra contribución. Parte 2, atacamos la de ellos con todas las herramientas que tengamos disponibles. Parte 3, hacemos la comparación. O sea, ahora está en una posición mucho más cómoda para comparar. O sea, imagínense que se saltan los dos pasos iniciales. Están comparando algo que está hecho pedazos contra algo que está apenas refutado. Evidentemente van a perder. O sea, eso es literalmente elegir al cuarto equipo de la séptima división de Villa Alemana, que es donde yo vivo, que aquí el equipo de fútbol se cae a pedazos. O sea, mi abuelo podría ir a jugar y probablemente ser titular de ese equipo, e intentar llevar eso contra un equipo muy bueno de la primera división de la Liga Española. No, no va a funcionar. Evidentemente no va a funcionar. Entonces, primero, asegúrense que lo que están intentando comparar está bueno. Luego, asegúrense que no lo están comparando contra una entelequia imposible de derrotar. Y luego comparen. Ya. Todo eso es lo más útil de este taller. Lo que voy a decir ahora está todo analizado en otros talleres. Lo que sí voy a intentar darles es una justificación muy concreta de cada uno de los criterios, justamente por lo que decía antes. O sea, últimamente mucha gente cuando debate se convierte en NPCs que repiten explicaciones que aprendieron en algún lugar, vale, no está mal, está bien, mejor eso supongo a no analizar las cosas, pero no nos preguntamos del todo cuáles son las verdaderas justificaciones que tiene
cada cosa que decimos en un debate. O sea, si yo digo que una cosa vale más que otra en el debate porque afecta a un número mayor de personas, porque es cierto que algo afecta a un número mayor de personas, implica que es necesariamente más valioso. O sea, el contenido de las justificaciones es importante. Entonces, estos no son solo justificaciones que hay que saberse el título y spamearlas en los debates, sino que hay que saber justificar por qué estas ponderaciones son las que son. ¿Ya? Entonces eso es importante. Y aquí, para cada ponderación, elegí un jugador de fútbol histórico que creo que lo ilustra muy bien. Entonces, Pelé. ¿Por qué elegí Pelé en el criterio de número? Porque según Pelé, él ha hecho 1.283 goles. Cuando se le preguntó si es que Cristiano lo iba a superar, cuando Cristiano llegó a 800 goles a nivel de club, la respuesta de Pelé fue que para superarlo había que hacer 1.283 goles. Entonces, Pelé representa muy bien el número, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la comparación al estilo de Pelé? Comparar por el número. Ya, miren, aquí el objetivo es básicamente decir que impacto 1 es más importante que impacto 2 porque ese impacto alcanzará un número mayor de individuos que el otro impacto. Voy a hacer una política que va a beneficiar a 100 personas, la tuya va a beneficiar a 50, luego naturalmente beneficiar a 100 es mejor que beneficiar a 50, es de hecho el doble, así que impacto 1 importa más que impacto 2. Esto a alguien le hace ruido, a alguien le puede parecer que hay excepciones a esta regla, a que hacer algo por más gente sea mejor que hacerlo por menos gente, o les parece que esto es universalmente cierto y a todos les lavó el cerebro el utilitarismo. O alguien piensa que esto puede estar mal. Vizque. O sea, si tendría que decir esclavizamos a 100 personas para que 1000 estén bien, creo que en principio estaría como mal, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, como vemos, existen excepciones a esta lógica. Vizque acaba de establecer una muy clara que es si es que ese beneficio a la mayoría implicase un daño muy fuerte a la dignidad del grupo minoritario, incluso si fuese un grupo más grande el que se ve beneficiado, dado que el medio para obtener ese beneficio es intrínsecamente legítimo, no hay que priorizar eso o no hay que preferirlo. Bien. Hay más formas de objetar esta forma de comparar. De hecho, hay otro criterio que es literalmente por definición el criterio opuesto a este. Y esto lo digo no para basurear este criterio, decir que es el peor criterio en la historia de los criterios, sino que para decir que el criterio necesita una justificación. Si yo solo digo esto, no estoy ponderando nada, absolutamente nada. O sea, aún es factible que venga alguien y diga, bro, pero que beneficies a más personas no quiere decir que sea mejor. De hecho, hay un criterio muy simple, que es el que viene justo después de este, que es el criterio de la intensidad, que también ayuda a entender esto. O sea, es mejor, probablemente, y esto ya sin ninguna clase de justificación, solamente el sentido común, probablemente es mejor darle a dos abuelitas una cantidad muy grande de plata con la cual van a poder cambiarse a un barrio mejor y vivir más tranquilas y mejorar su calidad de vida en un 200%, por sobre darle un vaso de jugo a 300 millones de personas en el mundo. Porque lo que representa para esas dos abuelitas el poder cambiarse de casa y empezar una nueva vida en un barrio donde van a sentirse más seguras y van a poder tener una calidad de vida mejor en general, es posiblemente, o en realidad es con mucha seguridad, mucho más valioso de lo que es un jugo, un vaso de jugo para 300 millones de personas. Eh, entonces, claro, ahí, si yo aplicara como un NPC el criterio del número y pensara que es la máxima de la galaxia, tendría que decir que darle un vaso de jugo a 3.000 personas es mejor que darle un gran beneficio a una única persona. No es así. El sentido común nos dice lo contrario. Entonces, ¿cuál es la justificación detrás del criterio numérico? ¿Y cuáles son las condiciones en las cuales el criterio numérico opera? Para que tenga sentido el criterio numérico, deben hacer dos cosas. Dos cosas, ¿vale? La primera es que los beneficios que estén comparando sean relativamente similares en cuanto a su intensidad. O sea, eso de plano, porque si no, van a sufrir a manos de lo que acabo de decir con el ejemplo de las abuelitas. Cuando piensan en su abuelita,
piensen siempre al revés. No piensen en ponderar cuando piensen en su bolita, sino que cuando piensen en ponderar, piensen en su bolita, al revés. Y piensen muy bien en esta parte. Piensen en, vale, tengo que al menos asegurarme de que no existe una diferencia gigantesca o muy grande entre la intensidad del beneficio que defendemos nosotros y el que defienden ellos. Debe ser relativamente equiparable. Esa es la primera cosa que deben hacer. Y la segunda es, y esta sí tiene un componente más argumentativo, a mi opinión, es justificar que existe una cierta relación de igualdad que hace que beneficiar a uno por sobre beneficiar a otro sea arbitrario, por lo cual beneficiar a más siempre es mejor porque es la única forma no arbitraria de desempatar las cosas. O sea, en una sociedad democrática, liberal, en la cual está generalmente aceptada la idea de que existe igualdad entre todas las personas, decir que voy a beneficiar a A en vez de beneficiar a B, utilizando cualquier cosa como criterio, es injusta porque en principio A tiene los mismos derechos que B, ¿verdad? Por lo tanto, la única forma en que podemos decir que un beneficio supera otro beneficio es si ese beneficio comprende un número mayor de personas, porque es el único criterio no arbitrario que no lesiona la dignidad de la gente, que permite establecer una jerarquía entre un beneficio y otro. Cualquier otro que no esté basado en el número implicaría necesariamente decir que hay gente que se merece más un beneficio que otra. Esto, obviamente, como vamos a ver más tarde, va a ser literalmente lo que van a tener que hacer cuando hagan un tipo de ponderación respecto a, por ejemplo, que tenemos una especial obligación respecto de ciertos grupos, pero no estamos hablando de eso ahora, o sea, ahora estamos hablando de este criterio. Y cuando hagan este criterio, cuando lo expliquen, esa es la razón, ese es el razonamiento. Y aquí comparto un secreto importante, algo que hemos hablado un montón con Fernando respecto a las ponderaciones y su respectiva justificación, que es que nosotros creemos que eventualmente, y esto aún no lo ponemos a la práctica, pero tal vez pueden hacerlo ustedes, es eventualmente, en un contexto en el que muy poca gente justifica los criterios de ponderación que da, justificarlos sí es una forma de aportar al debate. O sea, piensen que tanto ustedes como alta de oposición, en un debate en el que ustedes son baja de oposición, tienen un argumento muy parecido. Y es un argumento que la forma razonable de compararlo ante los argumentos de gobierno es utilizando como criterio de ponderación el número, ¿vale? Entonces, ustedes dicen que van a ofrecer razones diferentes a las de alta de oposición para demostrar el beneficio. Entonces, demuestren el beneficio, demuestren el impacto. O sea, ambos tienen el mismo impacto de manera independiente. Pero luego ustedes, para diferenciarse, dicen, yo creo que esto puede funcionar plenamente, me parece legítimo. Entonces dicen, mira, alta de oposición afirmó que este beneficio era más importante que lo que ha dicho el gobierno porque comprende un número mayor de gente. No hay ninguna explicación en primera posición para comparar que, de hecho, que algo afecta a más gente implica que es algo que debe priorizarse por sobre que ha dicho el gobierno. Por lo tanto, nuestra forma de superar a primera posición y a los equipos de gobierno en este debate va a ser ofrecer una justificación verdadera que tiene un contenido fundamentado de por qué este criterio es un criterio. Vamos a darle un sentido al criterio, vamos a explicarlo, vamos a razonarlo, y solo allí ustedes pueden comprar la ponderación de alta de OPO. O sea que ellos no han ponderado nada. Quien pondera esto somos nosotros. El crédito es nuestro. Ponderación. Y esto sobre todo puede hacerse respecto a estos criterios que la gente más repite como bots sin justificar. Se puede hacer mucho. Vale. Entonces ese es Pelé y el criterio del número. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Vale. Segundo criterio, el de intensidad. Y aquí obviamente elegí a mi comandante, Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Evidentemente, porque es el bicho, o sea, no le cabe a nadie mejor este criterio que a Cristiano Ronaldo. Entonces, con eso en mente, ¿en qué consiste el criterio de la intensidad? A lo que decía anteriormente. Hay beneficios y hay perjuicios que son evidentemente más intensos que otros. Recibir un disparo de una escopeta recortada en el hombro izquierdo a las 3 de la mañana es evidentemente más intenso que recibir un golpe de mi perrito
un día jueves, ¿verdad? Claramente una cosa duele más que otra. Claramente una cosa tiene unas consecuencias más graves en mi salud que otras. Claramente una cosa tiene una mayor capacidad de ser tratada, curada o revertida que la otra. Claramente una va a dejar una secuela psicológica en mí más fuerte que la otra. Que una pierdo el brazo probablemente si me llega un disparo en una parte sensible del hombro de una escopeta recortada a las 3 de la mañana, mientras que un golpecito de mi perro no va a tener esas consecuencias, ¿no? Entonces, con eso en mente, el contenido de esta justificación de cuando no importa más que otra cosa es algo importa más que otra cosa si produce consecuencias más fuertes. Simple. Ahora, el chiste no está ahí, y eso lo puede decir cualquiera. El chiste está en cuáles son los parámetros con los que decimos que una consecuencia es más intensa que otra. Y yo creo que hay varios. Yo creo que aquí la lista no es taxativa. Probablemente en el futuro la doctrina del debate desarrolle cada vez más parámetros para poder hacer estas explicaciones, pero yo creo que por lo pronto hay un par que creo que son útiles. El primero yo creo que es la valoración subjetiva. O sea, algo es más intenso si yo quiero que sea más intenso, pero no yo siendo usted, sino que el que recibe el beneficio. Si alguien valora mucho un beneficio más que otra persona, entonces el beneficio que es más valorado es por definición más intenso, porque en el concepto mental de las personas es más intenso. Que es, por ejemplo, lo que intentaba hacer cuando explicaba el caso de las abuelitas. O sea, ahí el criterio era funcional porque las abuelitas hacían una valoración más profunda de tener una casa, de lo que la hace una persona normal de tener un vaso de jugo. Pero ahí también aplica otro parámetro que yo diría que una forma de llamarle, digamos, el parámetro pragmático o el parámetro objetivo, en el cual algo de manera evidente está produciendo un impacto más fuerte que otra cosa. Entonces, el último que acabo de decir, como el objetivo o el pragmático, es probablemente el único en el que pensamos cuando hablamos de las consecuencias de algo y cuando intentamos evaluar qué tan intensa es una consecuencia en relación a otra, más no es el único, y creo que el entender que algo puede ser intenso según la manera en que sea valorado subjetivamente también es válido. Y diría que ese aquí es el que puedo aportar como factor diferenciador y que pueden explotar en sus debates. El criterio de intensidad en el sentido de algo importa más que otra cosa, si queremos que importe más que otra cosa. Eso sirve para justificar en los debates cosas abstractas, como por ejemplo las fronteras. ¿Por qué valoramos las fronteras? ¿Por qué importan? ¿Porque tengan un valor intrínseco? No, porque generamos un consenso respecto a que era importante tener fronteras claras porque son un símbolo, por ejemplo, de estabilidad interna y de seguridad. Por lo tanto, es importante proteger la integridad de las fronteras, no por una cuestión autológica de que las fronteras importan porque lo dice la ley, y lo dice la ley porque las fronteras importan, sino que las fronteras importan porque hemos generado como comunidad, como sociedad, como nación, una construcción consensuada de que tienen un valor que está representado, un valor que se expresa a partir de que representan seguridad y tranquilidad y estabilidad y muchas otras cosas que terminan en ad. Entonces, por ejemplo, eso pueden hacerlo, justificar la intensidad de algo en relación a que la gente lo valora mucho. ¿Vale? Eso también puede ser algo un poco más novedoso de lo cual puedan quedarse de este taller. Ya. Grupo de especial protección. No quiero detenerme tanto acá, pero tal vez sí un poco para darle un contenido a esta forma de ponderar, porque creo que esta también es otra que la gente repite como NPC. Pues que nosotros ayudamos a alguien más vulnerable. O sea, está bueno, pero ¿por qué eso importa? O sea, creo que todos podemos entenderlo hasta cierto grado y hacer esas conexiones en nuestra cabeza. Pero el punto es que no pueden, cuando debatan, depender de que las personas que están juzgando hagan esa conexión todo el tiempo. No es un buen hábito, no es una buena forma de afrontar los debates, pensar que cuando algo es suficientemente intuitivo no requiere ninguna clase de explicación. O sea, no, requiere explicación. Y aquí evidentemente pongo a Juan Román Riquelme, no solo porque soy hincha de Boca, no solo porque
Creo que es uno de los mejores declarando en el fútbol actual y me parece increíble la manera en que destruye a los periodistas constantemente, sino porque es el último 10, el último gran 10 que ha tenido la historia del fútbol. Entonces, evidentemente, es un grupo al que hay que proteger. Los jugadores que ejercen la función del 10 como se merece, como Jorge Valdivia, como Maradona, como Román Riquelme, como Pelé, que mucha gente piensa que porque tuvo 1283 goles, Pelé era delantero, o delantero centro, o 9, o lo que sea, pero en realidad Pelé jugaba de 10. Entonces, eso, también la mejor función de Messi, por ejemplo, no es jugar de extremo en la derecha, ese es un invento de la FIFA, sino que es jugar de 10. Entonces, bueno, con eso en mente, ¿cuál es el contenido de esta ponderación del grupo de especial protección? Mira, eh, pueden ser distintas, pero yo creo que una muy buena, que es casi universalmente aplicable cuando estamos intentando decir que un beneficio es mejor que otro, porque alcanza a un actor que en el debate es más vulnerable, es decir que, dado que el actor es más vulnerable, su capacidad para poder salir de su situación de vulnerabilidad por sí mismo es limitada, y por lo tanto, quien puede beneficiar a ese actor es solo esta moción. Pero si se fijan, ahí hay un truquiño, y casi en todas las justificaciones de grupos de especial protección, salvo algunas que son, digamos, estrictamente deontológicas, en el sentido de que no se basan en ninguna clase de consecuencias, sino que solamente en la justificación del deber ser, de que existe una obligación más grande hacia alguien que hacia otra persona. Fuera de eso, que creo que es caso minoritario, que es una justificación que requiere mucha mayor dificultad, creo que igual algunos talleres de principio abordan un poco eso, pero no de forma excesiva tampoco. Fuera de eso, las justificaciones suelen recaer a otro criterio. O sea, si yo digo que esta gente es un grupo de especial protección y fundamento eso en que tienen una incapacidad para poder salir de su situación de vulnerabilidad de manera autónoma, y por lo tanto los únicos que pueden hacer esto somos nosotros a través de la moción, estoy transformando eso evidentemente en una comparación por exclusividad. Lo que pasa es que estoy llegando a la exclusividad con un camino intermedio diferente, lo cual no tiene nada de malo, solamente quiero que noten que hay otra fundamentación, hay otro análisis, hay otra razón ahí, hay otro análisis que se separa del anterior. Entonces eso también es importante notarlo, creo. En más, no creo que es la única, creo que hay otras formas de justificar la importancia de, o la priorización de un grupo de especial protección por sobre otros. Creo que también se puede decir que a los grupos de especial protección requieren una mayor ayuda porque, hice también argumento clasiquiño de el 700 antes de Cristo, porque son grupos que han sido históricamente vulnerados por ejemplo, un gobierno, por lo tanto existe un deber de reparación que implica que de manera prioritaria hay que ayudar a este grupo por sobre otro. Esa es otra justificación. Creo que eso se acerca más a ser una explicación que no depende de otro criterio, pero hay más que no vamos a explorar ahora. Solo quiero que sepan nuevamente que no importa qué cosa comparen, qué criterio usen, me da igual, tienen que darle un contenido, darle una justificación, darle un análisis a ese criterio. El criterio no existe de manera autónoma y el criterio no hace magia, no es que digan el criterio y ya funciona, no, tienen que explicarlo. Va. Lo siguiente es exclusividad. Y aquí puse a un jugador muy bueno. También aquí quiero aprovechar de mencionar a mi amigo Amadeo Gavilano, que me enseñó a este gran jugador. Este es el Diablo Echeverri, que es un grande no solo porque jugó en Colo-Colo, sino porque le dio una paliza a Brasil. De hecho, la primera derrota que tiene Brasil en la historia de las eliminatorias fue contra Bolivia, con un partidazo y con goles del Diablo Echeverri. Pues por eso me parece que es muy exclusivo. No mucha gente tiene el placer de decir que le anota goles a Brasil. En Chile me cuesta mucho pensar en jugadores que le hayan hecho un gol a Brasil. Puedo pensar en Eduardo Vargas, en el último partido que le gana Chile a Brasil por las eliminatorias, que es el primer partido rumbo a Rusia 2018, que Vargas hace un gol. Ahí también hace un gol Alexis en el minuto 89. Puedo pensar en un gol de Chupete Suazo en una derrota que tiene Chile contra Brasil 6-1, que el descuento lo hace justamente Chupete Suazo con una panenca muy buena. Pero fuera de eso, no mucha gente le hace goles a Brasil. No mucha gente puede decir que le hace goles a Brasil. Di María en la última Copa América, en la final, etc.
Entonces, exclusividad, muy exclusivo. Entonces, el Diablo Echeverry representa la exclusividad. Y la exclusividad como criterio es muy importante porque es algo que es muy fácil de ver. También es muy fácil de perder. O sea, es muy fácil hacer argumentos que no son exclusivos. Por lo tanto, creo que la exclusividad como criterio tiene un componente más especial que las demás, porque esta la tienen que tener a la vista siempre. No solamente al final, no es solo, uy, vamos a hacer el argumento y al final si cuela que es exclusivo, lo metemos como criterio de ponderación, sino que en realidad yo creo que este debiese ser uno de los filtros base, con lo cual están activamente perdiendo. No es que, bueno, vamos a hacer el argumento y si alcanza, nos damos el lujo de que sea un argumento exclusivo. No. Con las otras se pueden dar el lujo, se pueden dar el lujo de tener un argumento más intenso que el otro y eso lo pueden hablar al final. Se pueden dar el lujo de que su argumento impacte en un número mayor de gente y eso lo pueden hablar al final. No se pueden dar el lujo nunca de que el argumento no sea exclusivo. O sea, acá, digamos, es un criterio que más sirve un poco por las falencias del resto que por la brillantez propia. O sea, aquí la exclusividad es un mínimo. No pueden ganar un debate sin exclusividad. Eso para entenderlo de cajón. Esto es más para decir que el resto no tiene argumentos exclusivos y que ustedes sí, y por lo tanto ustedes ganan. ¿Se dan cuenta? No están ganando porque el suyo es exclusivo, están ganando porque el de ellos no lo es y se compara con el suyo que sí lo es, que es diferente. Pero a ver, ¿cuál es el contenido de la exclusividad y por qué es un criterio que tiene sentido usarlo? Básicamente porque los debates alteran un espacio muy limitado de cosas. Y hay muchas cosas que en el mundo se mantendrán igual con independencia de lo que haga o no haga 8 personas en una sala de VP en un torneo online en Discord a las 6:30 de la tarde en la ronda 4, que es cerrada. O sea, las mociones en general no afectan a tantas cosas, salvo ciertas mociones. La mayoría de mociones tienen un ámbito de influencia más bien limitado. Y por eso la gente que hace argumentos como muy gigantes suele sufrir de, vale, pero eso ocurriría en ambos lados por tal y cual razón. Y por eso es importante ir depurando los impactos hasta conseguir aquellos que solamente se puedan deducir de esta moción y que no se pueden deducir de ninguna otra cosa. El criterio de exclusividad tiene dos caras. Una es la exclusividad y la otra es la unicidad. No quiero hablar de unicidad y de exclusividad porque esta es una discusión que tarda 37 minutos por sí sola. Solamente quiero decir algo muy importante sobre la exclusividad. Si me creen, que deben creerme, que las mociones no tienen un ámbito de aplicación tan extenso y que en su mayoría cambian solo ciertas cosas del mundo, muy puntuales, entonces, evidentemente, tener contribuciones que se concentren en aquellas cosas que la moción sí cambia es bastante preferible a tener contribuciones que hablen sobre cosas que o la moción no cambia o que la moción es solo uno de los múltiples factores que la cambian. Hubo un tiempo donde yo spameaba este truquillo en el circuito y funcionaba siempre porque la gente no justificaba nunca los cambios que proponían las mociones solo diciendo, vale, ustedes dicen que va a ocurrir esto, pero ustedes se olvidan que eso de lo que ustedes hablan en realidad es multifactorial y va a cambiar o no va a cambiar dependiendo de muchas razones, de las cuales esta moción es solamente una. Y eso, les juro que lo tiré igual en 500 debates consecutivos con Fernando y funcionaba porque la gente no ponía atención a explicar de manera detallada por qué lo que estaban diciendo no podría ocurrir en el otro lado. Porque, recuerden, y volvemos nuevamente, así que aquí estamos constantemente haciendo métrica. Acá volvemos a la idea de ponderar, quiere decir poner en comparación un gráfico y el otro y ver qué contribuciones son más ciertas y más importantes. Vale. Sorpresa, si es que lo que ustedes están diciendo, su contribución, se puede conseguir de manera totalmente igual e idéntica en el otro lado, cuando pongan los dos gráficos juntos, los dos gráficos van a ser lo mismo, van a ser un espejo el uno del otro, porque lo que ustedes están diciendo ocurriría también en su lado. O sea, cuando imaginen dos mundos diferentes, que fue muchas veces una cuestión que se puso muy de moda, que era literalmente pensar en comparativas de mundos, como imaginar dos mundos distintos. O sea, si hacemos eso, que creo que puede ser útil a veces para graficar cosas en nuestra mente, hay una serie de cuestiones que ustedes están diciendo, que aportan a su lado,
que el otro mundo también va a tener. Entonces, como no aporta nada, no es un elemento diferenciador. Y debate se gana con elementos diferenciadores, porque, nuevamente, y no sé qué otra analogía puedo utilizar para que esto quede demasiado claro, pero si entendemos debate como una balanza en la cual hay una cosa acá, otra cosa acá, y se van equilibrando o desequilibrando según cuánto pesen unas contribuciones u otras, si ustedes adquieren o añaden a la comparación esta tijera y el otro equipo también añade esta tijera porque la tijera no era exclusiva, entonces lo que pasa con la balanza es que literalmente no se mueve hacia ningún lado, no aportan, no aportan nada. O sea, no añadan cosas que el otro lado también va a tener porque es una pérdida de tiempo. Y por otro lado, exploten, y de verdad exploten cuando el otro equipo sí añada cosas que no son exclusivas. O sea, ahí ustedes evidentemente tienen que decirlo, esto no es exclusivo. Porque si no, ese equipo le está metiendo aquí un golazo de media cancha, porque el equipo está logrando que el juez tome en consideración para la comparación cosas que no debería tomar en consideración para la comparación porque son simétricas, ocurren en ambos lados, no es un elemento diferenciador. Es injusto que el juez diga que la balanza se desequilibra hacia su lado por esta tijera, cuando esta tijera también está presente en su lado. O sea, ustedes tienen que hacerlo presente, no esperar a que el juez diga que algo no es exclusivo, tienen que ustedes tomar ahí las riendas de la cuestión y decir, y explicar, y fundamentar por qué algo no es exclusivo. Nuevamente, aquí tampoco basta con decir, no, es que eso no es exclusivo, hay que explicarlo. En todo el debate hay que explicar. Vale. Probabilidad, aquí hay un Johan Nesken, jugador mítico de la Naranja Mecánica, que hacía una buena dupla en el medio campo con Johan Cruyff, que es el jugador que termina revolucionando el estilo de juego del Barcelona, histórico, probablemente uno de los jugadores más importantes en la historia, y mucha gente se olvida de que Johan Nesken era aquí el crack. Sé que a mucha gente acá no le cae bien Arturo Vidal, pero una buena forma de entender a Johan Nesken es como un jugador que era 100 veces un jugador de la talla de Arturo Vidal. O sea, era un jugador que llegaba a las dos áreas, que pateaba los penales, que, en fin, un jugador muy bueno. Pongo a Johan Nesken acá porque creo que la probabilidad debe ser nuevamente algo transversal. Es parecido a la exclusividad, no se pueden dar el lujo de llegar hacia el final y ahí preguntarse si es que lo que están diciendo es probable o no, sino que debiese ser algo que más bien en todo el transcurso del debate comparan en sus cabezas. Cada vez que vean una contribución de alguien, sea suya o del resto, deben pasarla por el filtro de importancia, perdón, por el filtro de probabilidad, ¿vale? Y de esa forma se encargan de tener argumentos que sean más probables que los otros. Y esto está hiper justificado por el análisis que hicimos cuando hizo la pregunta Génesis sobre cómo debía funcionar la probabilidad en relación a la importancia. Entonces, de este no voy a hablar más. Y ya para terminar, solo mencionar esto, el corto y el largo plazo con el Diego y Leo. Y creo que es importante, más que nada, darle una justificación a cada una de estas, porque la gente tiende a decir que su argumento es mejor porque funciona más en el largo plazo, lo que sea que eso signifique. También me parece súper abstracto señalar eso. Pero bueno, un poco lo que intentamos decir cuando hacemos comparaciones de corto y largo plazo es lo siguiente. Ya, primero, la comparación de corto plazo. Cuando intentamos priorizar nosotros un argumento que afecta más en el corto plazo por sobre un argumento que afecta más en el largo plazo. Que esta la gente se la olvida, o sea, la gente piensa que el largo plazo es lo único épico, cuando eso no es cierto siempre. Y muchas veces se puede ganar priorizando el corto plazo, pero la gente lo olvida. Se me ocurren dos o tres justificaciones para el corto plazo y decir que importa más que el largo plazo. Una se me ocurrió el otro día a propósito de una moción de médicos. Entonces, ¿cómo va eso? Eso va como explicar lo siguiente. Hay ciertas cuestiones que una vez que no se hacen en el corto plazo, ya no se pueden hacer nunca más. O sea, hay ciertas cosas para las cuales existe una ventana de oportunidad. Por lo tanto, no hacerlas ahora implica no poder hacerlas nunca. Luego, si demostramos que no hacerlas reporta un perjuicio, el que sea un perjuicio que más tarde no podamos revertir porque no se puede corregir, porque literalmente es imposible tomar este camino en un futuro luego de tomar esta decisión, entonces quiere decir que el corto plazo y priorizar, evitar este daño es más importante. Ya, es una idea un poco compleja, pero yo lo pensé a propósito de la idea de los trasplantes.
los potenciales receptores de trasplante no pueden recibir trasplantes siempre, tienen que cumplir con ciertas condiciones. Una vez que ciertas enfermedades se agravan, como por ejemplo, cuando una condición de insuficiencia renal se transforma en un fallo renal crónico y eso luego deriva en que la persona, además de tener un fallo renal crónico, desarrolla ciertas condiciones de carácter autoinmune que se combinan con la enfermedad renal, esa persona ya no es candidata para tener un trasplante, literalmente. No puede porque su cuerpo rechazaría un trasplante en caso de que lo recibiese. Entonces, a propósito de eso, uno puede decir que priorizar hacer un trasplante en el corto plazo es muy importante porque no hacerlo ahora implica abrir un riesgo muy grande a que más tarde esto no pueda hacerse porque la condición de la persona se agrava lo suficiente como para ya no ser elegible a recibir un riñón. God, me parece que está muy bien explicado de esa manera y creo que ese criterio es aplicable a otras situaciones también. En Chile hay un dicho cuando nos queremos referir a ese tipo de cosas o de situaciones que es pasó a la vieja. Creo que es bueno pensarlo así. Hay ciertas cosas que tienen una ventana muy corta en la cual pueden ocurrir. Una vez que esa ventana se expira, ya no pueden ocurrir. Esa es una forma de justificar el corto plazo. La segunda es la urgencia. O sea, sí que se la saben mucha gente, así que no voy a profundizar en esa. Si no se la saben, pregúntenle a alguien. A mí, por ejemplo, pero después, otro día. Y la tercera que se me ocurre es decir que el corto plazo es más importante, un poco atándolo a la idea de probabilidad y de certeza. El corto plazo es más importante porque tenemos un mayor control de lo que ocurrirá en el corto plazo de lo que podemos tener nunca sobre qué ocurrirá en el largo plazo. O sea, el largo plazo es indeterminado. Puede ocurrir en el largo plazo una serie de cuestiones que hagan que ese beneficio ya no sea necesario. O en general, el largo plazo, el mañana es incierto, ¿verdad? Eso lo decía Robbie Williams. Entonces, sí entendemos que el mañana es incierto, que no estamos seguros de que las condiciones seguirán de esta manera en el largo plazo. Entonces, lo único que tiene sentido es tomar una decisión con base a la información del presente, que nos asegura un beneficio inmediato en relación a un beneficio especulativo del largo plazo. Esa es la peor de las tres probablemente, pero igual existe, ¿ya? Y luego, para explicar por qué el largo plazo es más importante, hay explicaciones en contrario de las que acabo de dar. Entonces, las explicaciones del largo plazo pueden ser algo como, nuevamente, acudir a otros criterios para potenciar este. Yo creo que el de la intensidad y el del largo plazo se llevan muy bien. Son criterios que juntos funcionan muy bien. Porque si yo explico que hay un beneficio, tal vez no es el mejor beneficio de la galaxia, pero que va a ocurrir durante 300 años de aquí al futuro, por siempre, es un beneficio que nunca más podrá ser cambiado, entonces creo que evidentemente es un beneficio valioso porque es acumulativo. O sea, sí, tal vez producir que cada semana se salven 100 perritos no es tan épico. En una moción que sea esta casa crearía una agencia que rescate perritos. Pero si explico que eso va a ocurrir de manera indefinida y que no va a operar solamente por 2 semanas, sino que durante 322 semanas consecutivas esta agencia va a operar y va a salvar perritos, entonces al final del tiempo ese beneficio será enorme. Entonces, básicamente, es como la idea de que el tiempo amplifica todo. En realidad creo que la frase decía el tiempo todo lo cura, pero eso no tenía mucha relación con el taller, así que la cambié por el tiempo todo lo amplifica, para explicar que los beneficios pueden ser acumulativos o que los perjuicios son acumulativos. Entonces eso es bueno. Y creo que en realidad esa es la única gran justificación que tiene el largo plazo. La otra me parece muy esotérica, que suelo decir como el largo plazo es más importante porque en realidad no, en realidad esta está muy bien, pero nuevamente es una idea muy compleja sobre cómo tenemos un deber por la gente del futuro. Eh, Eso se escucha muchas veces en los debates sobre criminalidad, por ejemplo, cuando alguien habla sobre prevenir crímenes y enlaza eso a decir que esto previene que haya más víctimas en el futuro. Usualmente la explicación es algo así como, a las víctimas del futuro, el mayor bien que le podemos hacer es prevenir que les ocurra el daño en absoluto. O sea, si es que optamos priorizar a las víctimas del futuro, estamos erradicando el daño de raíz. Mucha gente en el futuro no lo sufrirá. Y eso es un beneficio, y nuevamente recae intensidad, más intenso que solo mitigar un daño para las víctimas del presente. Se me ocurre un debate muy claro que habla de eso, que es el debate
de semifinales del EUDC de Varsovia 2016, donde Michael Dan Gouchen, a mi gusto, de los mejores de la historia en inglés, está en baja de oposición, él es látigo de oposición, y es un debate sobre la extensión del principio de un ojo por ojo de la Sharia en las cortes iraníes. Como saben, Irán es una teocracia, cuyas cortes están gobernadas por la religión. Entonces, era un debate sobre si las religiones deberían permitir cierto castigo o no en Irán. Y él dice que mediante permitir ese castigo, lo que harán será crear más víctimas en el futuro, mientras que incluso si en su lado hay menos reparación en las víctimas del presente, el evitar que se generen más víctimas en un futuro es preferible precisamente porque lo mejor que podemos hacer por la víctima actual es una mera mitigación del daño a través de una reparación, mientras que lo mejor que podemos hacer por la víctima futura es prevenir que sea una víctima para empezar. Por lo tanto, el beneficio para la gente del futuro es más intenso que el beneficio para la gente del presente. Por lo tanto, hay que priorizar a la gente del futuro por sobre la gente del presente. Creo que es una forma también compleja y probablemente no aplicable a todos los casos, pero que sí creo que justifica bastante bien el largo plazo por sobre el corto plazo. Y esos son todos los criterios que quería compartir con ustedes. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algún chisme? De preferencia que sea bueno. ¿No? Vale, entonces creo que podemos cortar la grabación aquí. Voy a dejar mi número en el chat porque